Hola jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a empezar esta clase viendo cómo se aplica el método del trabajo virtual unitario para la solución de una viga en voladizo como la que se ve en la imagen. Por cierto, este problema es el problema 316 de su libro de González Cuevas y está en la página 175. Bueno, en este problema, como ustedes pueden observar, es una viga en voladizo en donde el apoyo A precisamente está empotrado y el apoyo C es el apoyo libre. En el apoyo A notarán que está puesto el sistema de coordenadas con el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba. En el primer tramo, que es de 3 metros, que es entre el punto A y B, el momento de inercia es 2I. En el punto B hay una fuerza vertical de 10 toneladas actuando hacia abajo. Y el último tramo del voladizo, también de 3 metros, su momento de inercia es de I. Y en el punto C, noten que hay una carga vertical, también actuando hacia abajo, de 15 toneladas. Bueno, antes de empezar a aplicar el método del trabajo virtual, necesitamos recordar que es necesario calcular las reacciones de esa estructura. Para las reacciones tendremos que verticalmente la estructura, en este caso esta viga en voladizo, va a tener una carga de 25 toneladas o una reacción de 25 toneladas en el apoyo A vertical hacia arriba y un momento de 120 toneladas metro actuando en la dirección que se ve en la figura. También deben de recordar que para calcular los desplazamientos verticales o las rotaciones en una estructura como lo es una viga, yo voy a tener dos ecuaciones. Una que me dice que el desplazamiento, aplicando el método del principio del trabajo virtual, de la carga virtual unitaria, va a ser igual a la integral de 0 hasta L de M mayúscula por M minúscula sobre EI, donde E es el módulo de elasticidad, I es el momento de inercia, M mayúscula es el momento flexionante provocada por las fuerzas reales externas y M minúscula es la ecuación de momento provocada por la fuerza unitaria en el punto en donde queremos medir el desplazamiento. Por ejemplo, en este caso me está pidiendo que calcule la deflexión vertical en el punto C. Bueno, como voy a aplicar esta ecuación, es necesario calcular el momento flexionante M mayúscula y el momento flexionante M minúscula. Vamos primero con el de M mayúscula. Para calcular el momento M mayúscula podemos utilizar, por ejemplo, el método de las secciones. Aquí nada más les voy a poner una forma de obtenerlo. Para ello vamos a utilizar este mismo dominio para X que va desde 0 hasta 3. Entonces dibujo mi diagrama de cuerpo libre. Si es así, voy a tener la fuerza de 25 toneladas, el momento flexionante y aquí está la dirección de la X. Como no hay ninguna otra fuerza que está aplicada en este tramo, aquí voy a tener mi M mayúscula. Entonces, si aplicamos el equilibrio, como lo vimos en clases pasadas, el momento flexionante o la ecuación de momento va a ser igual a 25 por X. Vean que el 25 me va a provocar un momento en dirección contraria en este punto al de M mayúscula. Por lo tanto, me va a quedar positivo, 25X. Y este momento de 120 toneladas lleva la misma dirección que M. Si yo lo pongo todo del mismo lado de la ecuación y lo igualo con 0, al momento de despejarlo va a cambiar de signo. Eso quiere decir que si lleva la misma dirección, finalmente me va a quedar con signo contrario, menos 120. Y si ustedes observan, es el mismo resultado que pone el autor precisamente aquí. Bueno, entonces calculamos el momento flexionante para el primer tramo de 0 a 3. Lo mismo hacemos para el tramo de 3 a 6. Ya no lo voy a ver aquí, pero aquí está la ecuación para esa parte de la viga, que me va a dar un momento flexionante M mayúscula menos 90 más 15X. Vuelvo a recalcarles que la M mayúscula es el momento flexionante provocado en la viga cuando sobre ella están actuando estas dos vigas, estas dos fuerzas, las fuerzas reales, la de 10 y la de 15 toneladas. Bueno, aquí aparece el diagrama de momento flexionante para esta viga. Aquí tengo los 120 de empotramiento. Veamos, recuerden que siempre que calculo ecuaciones de momento debo de verificar que se cumplen las condiciones en los extremos y las condiciones de continuidad. Por ejemplo,
Para esta primera ecuación, si yo en esta ecuación pongo o le doy a x el valor de 0, que es el primer valor que tengo aquí, me va a quedar que el momento justo en el empotramiento debe de ser de menos 120 toneladas metro. Y cuando yo le pongo aquí el valor de 3, aquí me va a quedar menos 120 más 75, me va a quedar menos 45. Ahora, la siguiente ecuación, que es la que yo tengo aquí, para que haya continuidad, justo en este punto también me tiene que dar menos 45. Vamos a ver si es cierto. Si yo le pongo a esta x un valor de 3, me queda menos 90, más 45 me queda menos 45. Entonces hay continuidad en las ecuaciones. Eso ya me da seguridad para seguir avanzando. Finalmente, cuando yo le pongo a esta x su valor extremo de 6, aquí me queda menos 90 más 90 es igual a 0. Por lo tanto, ese valor de 0 es precisamente la condición que debe de tener esta viga en el voladizo, porque no hay ningún momento aplicado. Ahora, recuerden que en la ecuación que les pongo aquí arriba, ya tengo el valor de m mayúscula. Ahora voy a calcular el valor del momento flexionante provocado por las cargas unitarias, la m minúscula. ¿Cuál va a ser la carga unitaria que va a estar actuando en mi viga? Bueno, como se ve en esta figura, notarán ustedes que es la misma viga en voladizo, que tiene el mismo claro, es decir, una longitud de 6, pero a la cual yo ya le quité las cargas reales, las de 10 y 15 toneladas. Y justo en el punto donde yo quiero medir el desplazamiento, que es en el voladizo, voy a aplicar una carga virtual arbitraria. Como es una carga arbitraria, quiere decir que yo puedo asignar el valor que quiera. Y como el método se llama carga virtual unitaria, pues entonces le voy a poner una carga con valor 1. Ahora, noten ustedes que en ese punto la carga concentrada unitaria es vertical, porque yo quiero medir el desplazamiento vertical en ese punto. Y esa carga unitaria yo la pude haber dibujado hacia arriba o hacia abajo. Pero si me regreso o analizo un poco el problema, veremos que yo esperaría que la viga empotrada con las dos cargas que están actuando se deforme hacia abajo. Entonces vamos a suponer que se va a ir hacia abajo. Si yo voy a suponer que se va a ir hacia abajo bajo ese sistema de cargas, entonces dibujo la carga virtual unitaria actuando hacia abajo. Si yo tuviera la certeza de que se fuera para arriba, entonces pondría la carga concentrada vertical hacia arriba. Y si yo no tengo certeza para dónde se va a ir, no hay problema, yo la pongo en la dirección que quiera. Finalmente, al terminar el procedimiento, si me da con signo negativo, quiere decir que iba en dirección contraria. Bueno, aquí vamos a suponer que la carga virtual está actuando tal y como se ve. Bajo este sistema de cargas, la viga que me resulta es esta. Aquí tengo la carga unitaria actuando en el extremo. Tengo una reacción vertical también de 1. Y un momento que es igual a la longitud por la carga, que es de 6. Entonces, utilizando el método de secciones también, notarán ustedes que la ecuación para m minúscula la puedo obtener así. Vean, aquí voy a poner la sección. Tengo aquí la carga unitaria. El momento de 6 toneladas. Esta es mi dirección X. Deben de tener cuidado que si yo use mi sistema de coordenadas como el que se ve en la figura y se lo apliqué para calcular la ecuación m mayúscula, ese mismo sistema de coordenadas debo de utilizarlo para calcular la m minúscula. Si no, no podría poner ambas expresiones dentro del símbolo de integral. Bueno, entonces yo hago el corte aquí y aquí me va a aparecer mi momento flexionante, que es el que quiero calcular, pero ahora va a ser m minúscula. Entonces ese momento flexionante va a ser igual a 1 por x, es decir, ax menos 6, que es la misma ecuación que tenemos aquí. De igual manera, como en el problema se me pide calcular la rotación en el extremo de la viga, bueno, voy a aplicar ahora el mismo principio, el de la carga virtual unitaria. Nada más que ahora en este punto, en vez de concentrar una fuerza unitaria, voy a concentrar un momento unitario, como se ve aquí en la figura. Al igual que en el caso anterior, este momento puede tener la dirección de las manecillas de reloj o contrario a las manecillas de reloj. Es completamente arbitrario cómo lo voy a asignar. Bueno,
Si lo seguimos como en el libro, el momento unitario va en la dirección de las manecillas de reloj y la ecuación para m minúscula para ese tramo o para toda esta viga vale nada más menos 1. Ahora bien, como yo ya tengo todas las expresiones para momento flexionante, entonces lo que voy a hacer es sustituirlos en la ecuación de la integral. Recuerden, la ecuación que voy a utilizar es esta. Si quiero calcular el desplazamiento lineal es igual a la integral de 0 hasta L de m mayúscula por m sobre EI, en donde recuerden, por cierto, que el término EI corresponde a la rigidez por flexión. Bueno, recuerden que para cubrir todo el claro de la viga utilizamos dos secciones, un tramo de 0 a 3 y otro de 3 a 6. Entonces, cuando integremos vamos a seguir esa misma regla. Para el primer tramo, que es de 0 hasta 3, yo voy a tener un valor de delta, en este caso aquí le estoy llamando delta 1 por ser la primera contribución a ese valor del desplazamiento. Los límites de integración van desde 0 hasta 3 y va a ser igual a la m mayúscula para ese tramo por la m minúscula para ese tramo entre el valor del EI. Pero recuerden ustedes que para el primer tramo el EI vale 2 EI. Entonces sustituyo esos valores, hago la integración y obtengo el valor que está aquí, que me dice que delta 1 es igual a 585 entre EI. Bueno, me falta el otro tramo, el tramo de 3 a 6. De 3 a 6, aquí el autor le llama otro delta, delta subíndice 2, y vuelvo a poner m mayúscula por m minúscula sobre EI, nada más que el EI de esta parte es unitario. Lo sustituyo, hago la integral, tomo los valores del límite y me va a dar que ese delta 2 tiene un valor de 135 sobre EI. Vean que ambos ya quedaron sobre el término de EI. Entonces, para encontrar finalmente el desplazamiento vertical en el punto C, lo que tengo que hacer es sumar ambas contribuciones, delta 1 y delta 2. Aquí están. El valor de delta C es la suma de ambas contribuciones. Noten también ustedes que ambas integrales, o que las dos integrales, me dieron signo positivo. Entonces, al sumarlas, me va a dar como total de 720 sobre EI. Como es positivo, quiere decir que el desplazamiento delta lleva la misma dirección que la fuerza. Recuerden, la fuerza unitaria que se aplicó era vertical hacia abajo. Y noten que el desplazamiento del punto C son 720 sobre EI, vertical también hacia abajo. Eso significa que el signo de este resultado es positivo. También recuerden que aparentemente es un valor grande, 720, pero hay que dividirlo todavía entre el módulo de elasticidad y el momento de inercia. Si tuviéramos esos datos, recuerden que el valor del desplazamiento tiene que ser una cantidad pequeña. Muy bien, siguiendo con el ejercicio, ahora vamos a calcular la deformación angular en el extremo de esa viga. Ahora, la ecuación que voy a utilizar es muy similar a la anterior, es 1 por teta es igual a la integral de 0 hasta L de m mayúscula, m minúscula sobre EI de X. Aunque parecen similares, la variación que existe entre la ecuación anterior y esta es que el valor de m minúscula en esta ecuación son los momentos flexionantes que están actuando en esta viga, pero cuando en el punto de interés está actuando un momento concentrado. Recuerden que en la ecuación anterior la m minúscula eran los momentos flexionantes en la viga, cuando en el punto de interés actuaba una carga lineal concentrada. No pierdan de vista esto. El valor de la m mayúscula es la misma porque es la provocada por las fuerzas externas. Entonces, si hacemos un procedimiento similar al anterior, en esta ecuación para el primer tramo calculamos una rotación subíndice 1, en donde voy a tener aquí m mayúscula, m minúscula, noten que es sobre 2EI porque es el valor que se debe de tener para el primer tramo de la viga. Hago la integral y obtengo que esa primera rotación tiene un valor de 123.75 sobre EI. Noten que es positivo. Ahora, para el siguiente tramo de 3 a 6 vuelvo a hacer lo mismo. Coloco el valor de m mayúscula
Ahora la M minúscula, cuando yo tengo un momento concentrado unitario en la dirección de las manecillas de reloj justo en el punto de interés, que es el punto C, y vale -1. El término de EI en este caso es unitario, porque así está planteado el problema. Hago la integral y resulta que el valor de esta rotación es de 67.5. Noten que ambos valores son positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que la rotación va en la misma dirección que la carga unitaria concentrada, que el momento unitario que concentramos. Y recuerden que el momento unitario que concentramos era en el sentido de las manecillas de reloj. Por lo tanto, el signo positivo quiere decir que la suma de estos dos valores, que es 191.25, va en la dirección de las manecillas del reloj. Aquí también en el libro el autor vuelve a resolver el mismo problema, pero ahora cambiando el origen. Noten que ahora el origen está puesto en el punto C y estoy tomando positivas las Y hacia arriba y las X son positivas hacia la izquierda. Me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio, que lo repasaran, vean que es exactamente lo mismo y los resultados, que es lo más importante, son exactamente los mismos. ¿Sí? Bueno, terminamos con esto esta primera clase, espero les haya servido. Hasta luego.